Muy bien, como les había anunciado, vamos a empezar entonces un diálogo abierto con el señor Mesías Guevara. Él es dirigente del Partido Acción Popular. Con él queremos analizar la coyuntura actual y en particular la situación de la Junta Nacional de Justicia y todo lo que podría implicar esta situación a nivel del contexto político. Hay algunos personajes particularmente importantes, como la señora Ledesma, la magistrada, que en algún momento incluso ha indicado que esta situación, el cambio que ha habido repentinamente en el Congreso respecto de la Junta Nacional de Justicia, podría ser un detonante y directamente ha invitado a la insurgencia. Así que vamos a ver esa situación. ¿Qué le parece, señor Mesías Guevara? Buenas noches, señor Mesías Guevara. Maite, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. A través tuyo un saludo a todo el pueblo peruano. Efectivamente, lo que hoy estamos viviendo es una situación bastante difícil. Fíjate que lamentablemente el Congreso de la República, atendiendo, creo yo, a sus intereses personales y de grupos y subalternos, está anteponiendo sus intereses a los nacionales. Y lo que coincido plenamente con lo que ha dicho la señora magistrada Mariela Ledesma, en la que hoy este tema lo están puesto en la mesa, como yo dije en otro medio de comunicación, que están abriendo la puerta al infierno. Es decir, están generando una convulsión social más de lo que ya hoy estamos viviendo. Ellos no están midiendo. ¿Y por qué? Porque hoy hemos visto al señor ministro de Economía tratando de dar explicaciones sobre los 5.000 millones de soles que va a traer o va a desembolsar para reactivar la economía, pero eso no va a servir de nada si es que la crisis política que hoy el Congreso está gestando va a seguir galopante, y tú muy bien sabes que existe el famoso riesgo país, lo cual, en virtud del cual se ve el tema de lo que es la atracción de las inversiones privadas y sobre todo internacionales. Vivimos en estos momentos de zozobra, de incertidumbre. Hay un gran sector de la población que ha perdido su empleo, o están subempleados, y que prima lo que es el pesimismo y lamentablemente hay que decirlo, y también la desesperanza. Y eso lo siguen abonando aún más con este capricho de vacar a través de algo express a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Claro, uno al escucharlo, señor Mesías, entiende que hay una situación de crisis que se ha generado por esta, digamos, esta evaluación que ha hecho el Congreso y que finalmente ha definido que va a retirar a los miembros completamente de la Junta. Y hay esta crisis que en verdad usted indica que podría también impactar en la ciudadanía. Pero al mismo tiempo tenemos una situación económica complicada. O sea, hoy día el ministro de Economía ya expresamente ha indicado que estamos en una recesión. Eso en términos simples quiere decir que el Perú no está creciendo y es al revés, que estamos decreciendo. El IPE ha ajustado las previsiones de crecimiento para este año y estamos en negativo. El próximo año también va a ser difícil. Y finalmente viene el fenómeno del niño. Entonces, entre estas tres cuestiones, y voy a ponerme un poco en el ámbito de la suspicacia, ¿usted cree que de verdad la población, al común y silvestre, al viandante, a las personas que está sobreviviendo a la crisis, que está preocupada por el tema del fenómeno del niño, de verdad le interese mucho la crisis de la Junta Nacional de Justicia? Porque acá hay un punto importante. Estos temas que son institucionales son básicamente preocupación de gente política, del entorno del Estado, del gobierno, pero la gente común y silvestre todavía no le llega a mover la aguja porque está más preocupada justamente en su propia sobrevivencia. Buena apreciación, incluso coincido plenamente con tu apreciación. Fíjate que en estos momentos yo diría que hay un escenario donde que por un lado está lo que yo llamo el Perú invisible. Ese Perú invisible que está luchando, que está sobreviviendo, que está trabajando día a día, que se levanta muy temprano a ganarse el pan de cada día y no sabe si va a regresar a su casa incluso por la inseguridad ciudadana, pero además de eso está también viendo llevar el pan para su hogar y también para educar a sus hijos y eventualmente cuando tenga un problema de salud. Mira todo lo que tiene en su cabeza. Y por otro lado está el Perú formal, donde estamos, como bien manifiestas, los políticos, por lo tanto hay dos escenarios, pero fíjate que es bueno explicarle o darle a conocer, mejor dicho, al pueblo peruano la importancia de esta instancia. Es decir, que la Junta Nacional de Justicia es el elemento o la institución donde se nombran, se ratifican, se evalúan, se despiden a los jueces y fiscales superiores, pero a la vez también hace el control de las autoridades que hacen el control tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía, y por otro lado también eligen a lo que es la OMPE, al responsable de la OMPE y también de RENIE. Por lo tanto, ¿y eso a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a una futura crisis, precisamente para que puedan controlar las elecciones del próximo año, la próxima elección de 2026.
Por lo tanto, eso está haciendo que esa crisis económica luego llegue a la población. Por eso es importantísimo que le digamos al pueblo y le digamos al Congreso de la República que actúe con absoluta responsabilidad y reflexione y que ya deje de lado sus caprichos personales, porque si nosotros vemos el informe express que han aprobado, no tienen ni pies ni cabeza por lo que ellos consideran faltas graves. Claro, porque en verdad esto que estamos analizando es relevante, pero también aparece esta situación particular, ¿no? Llamar a la insurgencia en este momento no es una situación un poco avesada, o sea, está bien, hagamos una defensa de esta institucionalidad que están planteando, pero en medio de toda la crisis que tenemos, o sea, como dirían, con la procesión encima, ir a la insurgencia es un poco también, digamos, avesado, ¿no le parece a usted? No hay forma de poder llegar a un acuerdo institucional. Por ejemplo, ¿no? Llamar al que el Congreso obviamente pueda ajustar justamente su apreciación respecto a esta institución y no tener que irnos pues a la última situación que es peligrosa. Eso es importantísimo, pero sin embargo recordemos, Maite, de que eso está contemplado en la Constitución. O sea que es el artículo 46, para ser más preciso, donde ahí especifica el derecho a la insurgencia de la población por declararse en rebeldía de aquellos que no, o que actúan contra la Constitución, que dice con mucha aproximación, no merecen obediencia aquellos que no acatan la ley y que actúan en contra de la Constitución. Por lo tanto, eso es lo que está haciendo el Congreso. Mira, por otro lado, están actuando con medias verdades o con mentiras. Por ejemplo, quieren hacer creer a la población de que esta Junta Nacional de Justicia ha sido creada por el expresidente Martín Vizcarra, cuando no es así. Permíteme, por favor, dar un cronograma para que pongamos todo en la mesa. El Consejo Nacional de la Magistratura fue vacado, fue destituido el 20 de julio del 2018 por el Congreso, que en ese entonces de manera mayoritaria manejaba la bancada fujimorista. Luego, en ese mismo mes de julio, el expresidente Vizcarra presentó la propuesta para crear la Junta Nacional de Justicia, y lo cual fue aprobado por el Congreso, la reforma constitucional, en el mes de septiembre. Y en el mes de diciembre fue sometido al referéndum, donde fue aprobado. Y en enero o febrero del 2019, el Congreso aprobó su ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, no ha sido creado, como quieren decir, por el expresidente Martín Vizcarra, ha sido creado por el Congreso de la República a propuesta del señor Martín Vizcarra. Pero luego, fíjate, ¿sabe cuándo entró a trabajar esa Junta Nacional de Justicia? Recién en enero de 2020. ¿Quién fue el que presidió esa comisión? Fue el que actualmente es embajador en España, el ese entonces defensor del pueblo, que era Gutiérrez. Por lo tanto, hay que decirle al pueblo peruano que no se dejen sorprender con estos argumentos cuando quieren achacar que ha sido creado a imagen y semejanza del expresidente Vizcarra. No, además fue aprobado de manera con 86% en el referéndum, y ahora un Congreso con 6% de aprobación lo quiere eliminar. Sí, claro, y es importante el análisis que hacemos, pero déjeme que me ponga del lugar del ciudadano, porque a mí me preocupa sobre todo los ciudadanos. La insurgencia, además, porque creo que usted también ha indicado en otro lugar que hay que tomar la insurgencia, es peligroso, y adicionalmente la insurgencia está llamada a la protección de los gobiernos, no de los parlamentos. Es que aquí no es para irse en contra del Parlamento, sino de un gobierno en sí mismo, del presidente, por último, el Ejecutivo, ¿no? Eso también para considerarlo. Y volvería a decir, no hay manera de justamente generar un poco aquí de, digamos, de ánimo hasta cierto punto desprendido, y tratar de llevar la calma, la situación, que no se vaya la sangre al río, porque justamente ese es el gran problema del Perú. Eso es lo que todos la queremos. Sangre llega al río, ya sí, tiramos el tablero por donde sea, y finalmente estamos encima con un fenómeno global del Niño, con la economía. Sería bien catastrófico. No, eso yo coincido plenamente contigo otra vez, en el sentido de que son medidas extremas que no hay que llegar a ello. Tenemos en estos momentos que buscar, por eso hay que invocar al Congreso, pero el tema está a un Congreso con estas características y con estos congresistas que tienen. Fíjate que si tú te pones a revisar en lo de la comisión que han aprobado la institución, hay gente, están los famosos muchasueldos, los famosos niños. Entonces no puede ser posible que ahora, como una caricatura que hizo Carlín, en la que los delincuentes prácticamente están, sentenciando, juzgando a sus jueces y fiscales. Entonces no puede ser. Entonces coincido plenamente contigo, hagamos todo el esfuerzo, pero sin embargo en la Constitución hay que quedar claro que existe ese articulado, el artículo 46. No lleguemos a eso, pero también, fíjate que otro detalle te doy. Hoy el defensor del pueblo, que ante una eventualidad de que vaquen a todos los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿qué va a ocurrir? La comisión que va a evaluar a los próximos magistrados, el que preside la comisión
es el defensor del pueblo. Y hoy José Gutiérrez ha presentado un proyecto de ley prácticamente, por ejemplo, cambiando la secretaria ejecutiva que llevaría a cabo la evaluación de los próximos posibles candidatos a la Junta Nacional de Justicia, lo cual es gravísimo. O sea que ellos están haciendo todo un modelo, no solo para sobrevivir hasta el 2026, sino para prolongar su existencia hasta más allá. Solamente Dios sabe cuáles son sus verdaderas intenciones de estos personajes. Exactamente. Bueno, y el gran drama es que tenemos un Parlamento que tiene una grave crisis de representación y, como usted ha indicado, hasta pues dentro de los límites de lo delictivo, ¿no? Y en ese escenario, más bien, los partidos políticos como Acción Popular, ¿qué pueden plantear en torno a las reformas que están pendientes, ¿no? O sea, creo que ese es también el asunto que está todavía sin salir de la, digamos, de la inercia. Todavía hay un tiempo para que este gobierno se mantenga justamente en ejecución. ¿No habría momento de ya sacar estas reformas políticas necesarias para justamente tratar de que las próximas elecciones tengan un Congreso con nivel, que obviamente la crisis de representación que existe se pueda superar? Porque todo esto son parches de un gran problema. Pero ¿cuál es la solución de alguna manera con sostenibilidad? Fíjate que en estos momentos creo yo que los partidos políticos no estamos en condiciones de lanzar propuestas al Congreso, por varias razones. Uno, porque hay crisis en los partidos políticos, y por otro lado, porque hay un disloque de manera mayoritaria entre las bancadas parlamentarias y los partidos políticos. Que es parte de esta crisis. Parte de esa crisis. Los partidos políticos podemos tener esa sana intención y cívica intención, por decirlo, y le podemos pasar las propuestas a los señores congresistas, pero los señores congresistas, si quieres, nos hacen caso, si quieren, no hacen caso. Ellos se están acogiendo a aquel principio que dice que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, pero sí están obligados a llevar las propuestas del partido, no están obligados a hacer caso que vaya con su criterio de conciencia. Pero esto no es criterio de conciencia, es algo, una política pública. Por lo tanto, yo no espero de este Congreso que tenga esa habilidad o por lo menos esa predisposición de procurar debatir las reformas que se necesitan. Por ejemplo, hoy o anteayer creo un congresista ha presentado ya otro proyecto de ley para deformar el paso. El paso, tú sabes que son las primarias abiertas, simultáneas y un solo día, y él lo presentó. Entonces, ¿y eso qué significa? Que siguen atentando contra las pocas reformas políticas y electorales que Perú ha avanzado. Lo están dinamitando todo. Las primarias, por ejemplo, para elegir a un candidato a la presidencia de la República, debería ser primarias abiertas, como el paso, y no a dedo como hoy lo están haciendo. Entonces, eliminar la elección a congresistas a través de delegados, sino que sea la militancia en plena, un militante y un voto, que elijamos a los candidatos. Y entonces hoy día, según lo que usted está indicando, dentro, por ejemplo, de Acción Popular, no hay un control de lo que está pasando con las personas que los representa hoy día en el Congreso. No, yo siempre lo he dicho. A pesar de que han sido excluidos, digamos que se manejan autónomamente, no hay una manera de que justamente puedan responder al criterio que tiene el partido hoy día. El puente entre la bancada parlamentaria y la dirigencia, en ese entonces el comité político que yo presidía, la verdad que se rompió de manera rápida. Incluso los congresistas, una vez que resultaron elegidos para ejercer su mandato por este periodo, apoyados por una candidatura presidencial como de Johnny Lescano, una vez que juramentaron, a Johnny Lescano lo dejaron de lado y al contrario, empezaron a criticarlo, empezaron incluso a denostarlo y a descalificarlo. Entonces ahora la bancada siempre ha estado distante y ahora con esa famosa expulsión que ha hecho el señor Edmundo del Águila, los congresistas si quieren lo acogen, si quieren no lo acogen. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Disciplina lamentablemente no está reconocido por el ROT. Y ahí incluso hoy otro correligionario, Juan Abad, le ha mandado una carta notarial a Edmundo del Águila diciendo: tu mandato termina el 31 de octubre, así que para noviembre convoca un congreso para yo juramentar. Es decir, la pugna por la Secretaría General sigue permanente y vigente, a tal punto que la verdad que en el corto plazo yo no veo una solución, y es por eso que también es otra causa para que la bancada esté distante del partido. Claro, es un escenario complejo, ¿no es cierto? Porque claro, ahora aparece esta crisis institucional, tenemos todo este problema en el Congreso y encima la situación económica. ¿Qué podemos decir al respecto, señor Mesías Guevara? O sea, ¿usted cree que debería haber un cambio al respecto? Bueno, o sea, mira, lo que yo pienso que... la situación compleja, el próximo año va a ser difícil. Hoy día se acaba de aprobar ya el crédito suplementario, este presupuesto suplementario con 5.000 y pico millones para justamente poder enfrentar al fenómeno del niño, pero y ahí estamos viendo justamente el mensaje, ¿no?
pero esta situación, y usted que ha sido además gobernador, no se soluciona con la aprobación de estos montos, sino que finalmente tienen que revertir en ejecución. Y ahí hay un serio problema porque los gobiernos locales y regionales no están, lamentablemente, todavía cumpliendo con ejecutar sus presupuestos. Es un mal endémico que el tema de la ejecución del gasto, fíjate, que no solamente los municipios y las regiones, sino también lo tiene el propio gobierno nacional, incluso el propio Congreso de la República. Si no me equivoco, el año pasado el Congreso de la República, su nivel de ejecución fue de 1%, el año pasado, de los 12 millones que tenía para hacer gasto de capital. Ahora, en lo que va de este año, por lo menos hace un mes que revisamos, estaban en 22%. Y eso lo han elevado porque están construyendo, según dicen, de manera irregular, atrás una como especie de una digamos, una asistencia sanitaria, como una especie de una posta para que se puedan atender, y la verdad que todo eso abona a lo negativo. Y no es que esté justificando, lo que pasa es que hay muchos cambios que tienen que hacer. Y ahí fíjate que te he traído este libro, gracias por la pregunta, que se llama Mitos y Verdades sobre la ejecución del gasto público, que yo he escrito en base a su propia experiencia como congresista y como gobernador, donde yo acá he identificado lo que son las fallas, los obstáculos, pero también doy soluciones. Por ejemplo, muchos no saben lo que realmente vive las regiones. Cada proyecto tiene su propia historia. Aquí en Lima, por ejemplo, el tema de la línea de Metro 2 tiene su propia historia. No tiene permisos de los vecinos. Una obra que debió terminar hace 4 años, se demora 5 años. En el Perú, para terminar una carretera, se demora 8 años. ¿Por qué? Porque hay conflictividad. El aeropuerto acá de Jorge Chávez en el Callao pasa lo mismo. Por lo tanto, ese es un mal endémico que ahí, por ejemplo, el Congreso de la República y el Ejecutivo deberían formar una mesa de trabajo para buscar la solución y de esa manera evitar lo que hoy estamos viendo. Claro. Y es cierto lo que dices, en la que esos 5.000 millones no sabemos cómo se van a tratar, no sabemos cómo se van a manejar y no sabemos si es que va realmente a reactivar la economía. Yo tengo dudas, ¿sabes por qué? Porque va a primar la crisis política. La crisis política va a primar. Y eso va a alejar la inversión pública y la inversión privada. Sí. Por eso es importantísimo que solucionemos la crisis política. Y bueno, y para ir cerrando justamente respecto a esa crisis política, usted es dirigente de un partido político, a pesar de que tiene sus propias crisis internas, ha sido parlamentario, es gobernador regional, digamos que tiene un expertise como político en actividad importante. ¿Cómo podemos solucionar los problemas en el Perú sin tener que ir a la última ratio, sin tener que patear el tablero de uno u otros lugares? Porque en verdad la situación es compleja como para poder otra vez azuzar más la situación. No hay capacidad justamente para dar un paso, digamos, como decía, de desprendimiento y obviamente pensar en el país. ¿Usted cree que esta situación es imposible? No, no creo, no soy tampoco demasiado, digamos, escéptico. Siempre hay salidas, siempre hay soluciones y eso hay que hacerlo. Entonces, pues yo una vez más invoco al Acuerdo Nacional, a Max Hernández, pero sin embargo, fíjate que este importante foro, que es una mesa de diálogo, lamentablemente fue también prácticamente disminuido. ¿Recuerdas cuando fue Barreto, el cardenal, y ahí el Vladimir Cerrón prácticamente se pelearon con el propio Aníbal Torres y se rompió ese diálogo? Por lo tanto, acá tenemos que hacer un gran esfuerzo, todas las fuerzas políticas. Yo creo que debemos de buscar el objetivo común para trabajar en ese sentido y trazar un derrotero, pero lamentablemente hay mucha crispación en la política. Y por eso hay que bajar la crispación. Hay que bajar la crispación, estoy de acuerdo. Pero esa crispación, ¿de dónde viene? Viene del Congreso, mi estimada Maite. O sea que hay dos tipos de violencia, la violencia verbal y la violencia física. La violencia física es una reacción ante la acción que hace el Congreso de la República, con todas estas normas que están dando, exacerba la población. Por ejemplo, exacerba que la semana pasada se aprobaron que reducían o limitaban la administración directa a los gobiernos regionales y municipales cuando los gobernadores tuvieron que levantarse y también los alcaldes para hacer derogar esa iniciativa legislativa. La pregunta es, ¿era correcto hacer eso? No era correcto. Entonces, no hay un entendimiento de lo que pasa en el país. Así es, sí. Me agradezco mucho. Más bien, permíteme un segundo darte este libro, por favor. Muchas gracias. Lo voy a recibir en nombre de todos y bueno, estas son este es otro prácticas que se llama Operación Cajamarca, cuando aquí describimos con un grupo de colaboradores sobre cómo afrontamos la pandemia en Cajamarca. Estupendo. Muchas gracias al señor Mesías Guevara por haber estado con nosotros y eso es una última invocación. La grandeza justamente de una nación está en tratar de solucionar los problemas pacíficamente, ¿no? Sin ir a la última ratio, porque hay que pensar también en todos los peruanos que la están pasando mal. Plenamente de acuerdo. Muchas gracias. Muy bien, y vamos a ver un video justamente hablando de estas situaciones que hoy día extrañamos de Francisco Belaunde, que tenía otro tipo de forma de hacer política. A ver, vamos a verlo.
que el día que físicamente no pueda subir estas gradas ni hablar desde esta estrada, tengan ustedes por seguro, si cumplen sus deberes partidarios y patrióticos, si luchan por la permanente implantación de la democracia, estarán recibiendo desde el más allá el eco de mi voz fraternal y aprobatoria. Muy bien, ahí está Fernando Belaúnde, expresidente, que obviamente el líder histórico del Partido Acción Popular. Muy bien, después del corte vamos a volver con otro tema importante a propósito de la crisis. ¿Qué está pasando con las cajas? Vamos a hablar sobre ese tema, que es una entidad, son entidades que además son muy importantes al interior del país. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto.